Televidentes, sean ustedes bienvenidos a su segmento de entrevistas de Última Hora Ecuador. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el economista Carlos Rivera Bautista, quien es gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador y quien está aquí para comentarnos un poco de los resultados y la gestión que ha tenido el banco durante el 2025. Economista, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Mire, efectivamente, tras 2 años de funciones en la Gerencia General del Banco de Desarrollo, podemos informar a la ciudadanía que los resultados han sido sobresalientes, han sido extraordinarios, cumpliendo el compromiso con el señor Presidente de la República de cambiarle a la institución, de convertir a un mero operador de créditos a una institución financiera mucho más dinámica, mucho más abierta al mundo, al mercado financiero internacional, aprovechando la reducción del riesgo país y la estabilización macroeconómica alcanzada en el gobierno del presidente Daniel Noboa, como a la propia dinamización del crédito y la introducción de una serie de metodologías, de herramientas que le tenemos en la frontera de conocimiento de la política pública al servicio de un banco de desarrollo que coadyuve a la estabilidad del ciclo económico y al crecimiento económico. Bastante interesante todo lo que nos menciona economista. Me gustaría también saber, y para que el público que nos está sintonizando, cuáles han sido los logros específicos que tuvieron como banco durante el 2025. Mire, yo creo que el principal logro es la dinamización del crédito. Cuando nosotros tomamos el banco, era un banco que aproximadamente colocaba algo más de 200 millones de dólares y nosotros le incrementamos a 484 millones de dólares y en el 2025 volvimos a repetir esa cifra, alcanzando y sumando los 1.000 millones de dólares de aprobaciones de financiamientos en el periodo presidencial del gobierno de Daniel Noboa. Esto significa más obra pública, vialidad, agua potable y alcantarillado, infraestructura urbana, vivienda y todas las líneas de crédito que le hemos activado fuertemente. Todas estas decisiones de dinamización de la cartera de créditos se lo ha hecho con la más alta prudencia, con la más alta responsabilidad financiera, manteniendo incólume los indicadores de liquidez, de solvencia, de rentabilidad, al punto que la calificación del banco en el año 2025 subió de AAA- a AAA. Eso significa una apuesta por la solvencia de la banca. Esto, junto al exitoso programa macroeconómico de Daniel Noboa, nos ha permitido que tengamos un acercamiento al mercado financiero internacional. En este periodo presidencial hemos aprobado financiamientos por más de 400 millones de dólares con la banca multilateral y el mercado financiero internacional, y nos aprestamos y estamos negociando por sobre los 1.000 millones de dólares de financiamiento junto a una emisión de bonos que sería la primera emisión de bonos de la banca pública en el Ecuador, que será una fuente de dinamización del propio mercado de valores, del ahorro interno. Hay que recordar que todos los países exitosos no solamente se nutren del crédito externo, siempre es riesgoso una apuesta de esa medida por lo volátil que resulta el mercado de capitales. Siempre hay que apostar al ahorro interno, y en esa línea nosotros tomamos la decisión que se cristalizará en este primer trimestre del año de una primera emisión de bonos temática que bordeará más o menos los 200 millones de dólares. Bastante interesante todo lo que nos comenta economista. También en estos momentos me gustaría dar la apertura y la bienvenida a nuestro CEO de Vito TV, el licenciado Vito Muñoz, quien nos va a acompañar en esta amena entrevista. Para agradecer al economista la generosidad que ha tenido de visitarnos. Y este trimestre, con esos 200 millones, ¿hacia dónde se va a destinar, economista? Bueno, nosotros vamos a seguir en la línea que tenemos normales de vialidad, de agua potable y alcantarillado, que más o menos representa el 75% de nuestra cartera. De esos 1.000 millones, más o menos 3 de cada 4 dólares van destinados a obras básicamente prioritarias. Nosotros aspiramos, no de los 200 millones, sino más bien de créditos internacionales que estamos negociando con el Banco Mundial y la CAF, contribuir al ambicioso programa de vivienda de interés social del presidente Daniel Noboa. Creo que en semanas pasadas visitamos uno de los exitosísimos programas del Grupo Ambienza acá en Chongón y tuve el placer de saludarle casi al final de la visita.
el presidente Daniel Noboa está comprometido con dar una vivienda linda, una vivienda digna a la familia ecuatoriana en el segmento de viviendas de interés social e interés público. Y este Banco de Desarrollo no ha escatimado esfuerzos. Nosotros cuando asumimos la gerencia general era un banco que más o menos aprobaba 5 o 6 millones de dólares al año. Hoy estamos en 30 millones de dólares de aprobaciones de vivienda, de programas de vivienda en ese segmento, y aspiramos nosotros a duplicar esa cartera de créditos y contribuir, aunque sea marginalmente, a los objetivos de vivienda del presidente Daniel Noboa. Precisamente el viernes anterior, el presidente Daniel Noboa con el ministro Roberto Luque hicieron una visita a las urbanizaciones de la vía en Chongón, vía la costa. Recorrió las urbanizaciones, estuvo en Ambienza. Lo interesante es el ingreso del presidente a las viviendas. Subió, vio, observó los baños, observó la sala, el comedor, el patio, todo. Y me di cuenta que salió muy contento, porque vio algo como lo que todo mandatario aspira, entregar a sus conciudadanos una vivienda digna y hermosa. Sí, yo creo que hay que rescatar ese concepto. Normalmente en ese estrato de ingresos y de precio de vivienda, uno tiene una idea preconcebida de que la vivienda debe ser una caja de fósforos. Sí, sin espacios verdes, sin espacios lúdicos, sin área de juegos o piscina para los niños, y precisamente esos proyectos de vivienda del Grupo Ambienza nos rompen ese esquema, esos estereotipos, ¿no? Porque damos una vivienda linda. Yo creo que al final del día no estamos dando vivienda, estamos dando un hogar. Y en ese hogar mejorará la productividad tanto de los niños que van a la escuela, de los padres de familia que van a un trabajo, y toda esa generación de empleo directo e indirecto derivado de ese programa de vivienda es lo que contribuye al fortalecimiento y al crecimiento económico del país. Yo creo que hay un ciclo, como usted bien acaba de manifestar: vivienda, hogar y comunidad. Ese paso de hogar a comunidad es lo que le ha dado Ambienza. ¿En qué sentido? Ambienza ya tiene, a través de una relación con un grupo importante, un colegio para 2.000 estudiantes. 2.000 estudiantes. Está en la construcción de una iglesia enorme. Tiene comunidades deportivas. Ya estamos en la gestión para observar, según me decían la gente de Ambienza, Independiente del Valle, para escuelas de fútbol. Tiene piscinas. Entonces, esa comunidad que se ha creado es lo que busca el presidente y buscan ustedes como autoridades. Sí, efectivamente creo yo que la rentabilidad no es excluyente de un programa social, de generación de empleo, de generación de oportunidades para todos, para niños, para jóvenes. Es una forma efectiva también de combatir la inseguridad. La educación es la madre de todas las batallas para combatir la inseguridad, y nosotros como banco también apoyamos fuertemente a la educación a través de las universidades, tanto en Manabí como en Tungurahua, que me viene a la mente. Claro. Apoyamos programas de financiamiento, estamos algo en Santa Elena también, me parece, tratando de canalizar recursos hacia la educación universitaria, que complementaría la política pública que maneja el gobierno del presidente Daniel Noboa como motor fundamental de crecimiento económico, de generación de oportunidades para las familias, que además es la mejor forma para combatir la inseguridad y la delincuencia. Economista, uno de los pilares importantes de esta entrevista es poder conocer también un poco de la gestión que tuvo el banco durante el 2025. Me gustaría consultarle cuáles son los desafíos que usted nos podría compartir que tuvieron y cómo lograron superarlos. Mire, cuando nosotros asumimos el banco, nuestro primer objetivo era la dinamización del crédito. Lo logramos, duplicamos la cartera de créditos de algo de 230 millones a 480 millones de dólares. Nos hemos abierto al mercado financiero internacional. Hoy los multilaterales, los bancos de inversión nos conocen. Con el Banco Mundial estamos negociando una línea de $1.000 millones que sería la primera que entregue el Banco Mundial por fuera del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos una canasta potente de proyectos. El día de hoy estuvimos reunidos con el equipo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y su presidente, Yuri Colorado.
Vamos a implementar un programa de asistencia técnica, de capacitación a los gobiernos locales más pequeños para que sepan cómo presentar los proyectos. Estamos pensando lanzar un diplomado con alguna de las universidades ecuatorianas para técnicos y funcionarios municipales, porque creo que el Banco de Desarrollo, como principal operador financiero de la política pública y de la inversión pública de los gobiernos locales, es el mejor socio, el mejor aliado que pueden tener los gobiernos locales para enrumbar una poderosa dinamización de la obra pública y que esta coadyuve en generación del empleo y del propio crecimiento económico. Adicional también tenemos conocimiento de la información que ustedes nos han compartido de que el banco superó los $1.000 millones en financiamiento para los GATS durante el 2025. Mi pregunta es, ¿qué significa esta cifra para el desarrollo del país? Mire, detrás de cada proyecto público, detrás de esos $1.000 millones están importantísimas obras. Se me viene a la mente, por ejemplo, en la provincia del Oro, de Vito, nosotros tenemos aprobado una línea de crédito para Machala, cerca de $50 millones, para pavimentación de calles, para el agua potable y alcantarillado de esa ciudad. Tenemos un programa de vías en la provincia del Oro. Igual tenemos en la provincia de Manabí, hay un programa de movilidad urbana sostenible en la ciudad de Cuenca. Hemos atendido proyectos importantes de alcantarillado en Carchi. Nosotros incorporamos algo más. Incorporamos conceptos de equidad territorial y de atención a las necesidades básicas insatisfechas y la pobreza. Por eso es que de ese 20% de esos $1.000 millones llegaron a los estratos 4 y 5 de los cantones más pobres de este país. Es decir, dentro de la inversión pública priorizamos donde las necesidades son más prioritarias, más sentidas, porque ese es el papel de desarrollo y ese es el objetivo del presidente Daniel Noboa, de que el desarrollo no se centre, no se circunscriba a Quito o a Guayaquil o a las grandes capitales de provincia, sino que llegue a las ciudades que tienen mayor nivel de rezago. Por eso es que la región oriental recibió un financiamiento de más de $100 millones, es decir, el 25% de lo que aprobamos en un año fue destinado a la región oriental, para vías, para agua potable, para alcantarillado. Sí, adicional, justamente lo que usted está mencionando tiene relación con los 500 proyectos a nivel nacional y la manera en la que ustedes pues argumentan y justifican que esto está invirtiéndose en obra social, en proyectos, ¿no? Sí, efectivamente, me viene a la mente así muy rápidamente. Nosotros vimos con mucho estupor creo que hace algo más de un año, unos niños que murieron en Taisha con agua contaminada. Nosotros nos adelantamos a la jugada. Un cantón que no hay carretera. Nosotros financiamos un nuevo programa de agua potable y alcantarillado en esa ciudad. Creo que superaba los $8 millones. Es decir, esa dura realidad que vivieron esas familias de esa ciudad será un asunto, una pesadilla del pasado. El nuevo Ecuador llegó a Taisha. El nuevo Ecuador con programa de agua potable, de alcantarillado, con total transparencia. Para mí no es ningún mérito, pero el día de hoy les recordaba a las autoridades de la Asociación de Municipalidades de Ecuador que ningún técnico, ninguna persona del banco o fuera del banco puede acercarse a una autoridad a decir, a cambio del crédito tienes que darme un contrato, tienes que darme una comisión. Yo les he dicho, cuando hay alguien, ese alguien no viene de la Gerencia General del Banco, que nos hagan conocer. Y cuando nosotros nos enteramos de eso, mandamos a Fiscalía. No podemos ir más lejos que eso tampoco. Bueno, ahora ya, de acuerdo a las informaciones dadas por el señor Carlos Julio Neira, se ha logrado establecer una plataforma tecnológica para que cualquier situación o denuncia en contra de algún acto como el que usted acaba de mencionar, vaya en línea directa a las autoridades para que proceda, lo cual garantiza una total transparencia en la gestión pública. Sí, sin lugar a duda, yo creo que los ecuatorianos hemos visto con estupor décadas de corrupción, dinero que debería estar destinado a hacer obra pública, están en los bolsillos de unos cuantos vivarachos. Yo creo que en el nuevo Ecuador del presidente Daniel Noboa somos un equipo comprometido con cambiarle a este país, con la transparencia, con el respeto a los principios y valores
que nos caracteriza a los ecuatorianos, a las familias ecuatorianas, y en el Banco de Desarrollo hemos institucionalizado esa práctica. El equipo está comprometido con la cero tolerancia a la corrupción. Economista, adicional también tenemos conocimiento de que la cooperación internacional creció un 166,7%. ¿Qué factores permitieron fortalecer la confianza con los organismos que representan, ¿no? Muy buena pregunta. Y un poco Vito, experto, periodista deportivo, yo siempre digo que la macroeconomía es como un árbitro de fútbol. Cuando uno ve un buen partido de fútbol y el árbitro es perfecto, el arbitraje es perfecto, uno no se acuerda. Claro, no se Nadie siente. habla del árbitro. La macroeconomía es exactamente igual. Así es. Cuando las condiciones del sistema financiero, el riesgo país, el equilibrio de las cuentas fiscales está bien, nadie se acuerda. Solamente hacemos mención de la macroeconomía cuando hay una explosión en el sistema financiero, cuando hay un desequilibrio de las cuentas fiscales. Entonces el primer rito, el primer requisito cumplido para que el Banco de Desarrollo salte a las grandes ligas del mercado financiero internacional es la estabilidad macroeconómica y la reducción del riesgo país al nivel más bajo de la última década por gestión directa del presidente Daniel Noboa. Esa es la primera condición. Luego, la propia institucionalidad de la banca. Hoy somos una banca AAA, tenemos una canasta de proyectos muy bien identificado, tenemos metodologías de evaluación económica, financiera, ambiental y social muy bien estructurado de acuerdo a los estándares y los parámetros de lo que conocemos en la frontera de conocimiento sobre política pública y evaluación de proyectos. Creo que esos son los principales activos que tenemos del banco. Le mencionaba también la calificación AAA, que es la más alta de la banca pública y privada del país. Entonces creo que esa suma de esfuerzos por el lado financiero, por el lado metodológico, por el lado de trabajo con los gobiernos locales nos hace que seamos un sujeto de financiamiento ideal. Y no solamente esos 400 millones de dólares que firmamos en el periodo presidencial, es solamente el inicio. Estamos negociando cerca de 1.500 millones de dólares adicionales para traer al país y poner al servicio de los gobiernos locales. Economista, ya casi para finalizar, me gustaría conocer las prioridades que tiene el Banco de Desarrollo para este 2026, teniendo en cuenta todos los logros que usted ha mencionado durante la entrevista que obtuvieron en el 2025. Mire, creo que el primer objetivo base es mantener el ritmo de crecimiento que tenemos en la cartera de créditos. Y hay una palabra que me gusta mucho, creo que es la innovación. Tenemos un mercado financiero muy amigable con los proyectos ambientales, con los proyectos de alta tecnología, con los manejos de residuos sólidos, con el manejo de la energía renovable. Y creo que el Banco de Desarrollo está haciendo todos los esfuerzos necesarios para estar a la altura de las circunstancias y ser un sujeto de crédito en ese nuevo mercado financiero que es mucho más amigable con las iniciativas verdes. Para eso nos acreditaremos como banca verde, lo cual nos va a permitir captar de aquel mercado que supera los 20.000 millones de dólares, traer ese dinero a menos del 1%, traer dinero no reembolsable para los gobiernos locales. Entonces creo que el hecho de que tenemos hoy un banco que está ya en las grandes ligas del mercado financiero internacional, aupado, repito, por la gestión macroeconómica del presidente Daniel Noboa, por los exitosos indicadores económicos que muestra nuestra ministra de Economía y Finanzas, Sarija Moya, nos permite ser mucho más ambiciosos del 2026 y dejar un legado de un nuevo banco que potencialice la inversión pública a ritmos que nunca ha visto este país. Economista, le agradecemos muchísimo su presencia gracias, aquí economista, en nuestro espacio de noticias y también agradecerle a usted, licenciado, por su gracias, presencia. ambas. Con esto hemos finalizado el segmento de entrevistas de Última Hora Ecuador, pero asimismo los invitamos a que no se despeguen de la señal de Vito TVO porque seguimos con muchísima más información.